En una época de grandes expectativas y promesas, un hombre surgió con un mensaje que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Su nombre, Jesús de Nazaret. Desde sus humildes comienzos hasta su último aliento, su vida fue un viaje de fe, esperanza, sacrificio y amor. Acompáñanos a descubrir los primeros pasos de este Mesías, que trajo consigo un nuevo reino de paz y salvación. El nacimiento y la profecía. Desde su nacimiento en Belén, en circunstancias humildes, Jesús fue reconocido como el Mesías prometido. Los ángeles anunciaron su llegada y los pastores fueron los primeros en testificar su nacimiento. A lo largo de los siglos, las profecías sobre un Salvador habían resonado en el pueblo de Israel. La infancia de Jesús. Un niño con un propósito. La historia de Jesús comienza en un humilde pesebre, rodeado de amor y misterio. Pero más allá de su nacimiento, hubo momentos cruciales durante su niñez que marcaron el inicio de su misión divina. Jesús, el Hijo de Dios, creció en un entorno sencillo, pero su vida estuvo siempre marcada por la presencia y la protección divina. A los 8 días de nacido, Jesús fue circuncidado, cumpliendo con las leyes de su pueblo. Durante la presentación en el templo, el anciano Simeón, inspirado por el Espíritu Santo, reconoció en él al Mesías prometido. Este niño está destinado a ser la caída y el levantamiento de muchos en Israel, dijo Simeón, profetizando lo que Jesús viviría en su futuro. Aunque la vida de Jesús fue en apariencia tranquila, no estuvo exenta de desafíos. Un episodio significativo ocurrió cuando la familia tuvo que huir a Egipto para escapar de la furia de Herodes, quien temía el nacimiento de un rey de los judíos. En este exilio, Jesús, aún siendo un niño, era protegido por el amor y la providencia de Dios. La adolescencia de Jesús. Creciendo en sabiduría y estatura. Jesús creció en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres. A medida que avanzaba en su adolescencia, vivió una vida sencilla, trabajando como carpintero con su padre José en Nazaret. Pero hubo un momento clave que marcó el inicio de su comprensión plena sobre su identidad y su misión. Un episodio importante en su adolescencia ocurrió cuando Jesús, a los 12 años, viajó con sus padres a Jerusalén para la Pascua. Después de las celebraciones, al regresar a Nazaret, María y José se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Lo buscaron durante 3 días, hasta que lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciendo preguntas. Cuando le preguntaron por qué había hecho eso, Jesús respondió: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo estar en los asuntos de mi Padre? Este incidente fue un primer indicio de la profunda conexión de Jesús con su misión divina. Aunque no comprendieron plenamente sus palabras, María guardó todo esto en su corazón. Jesús, a pesar de su comprensión única de su identidad, regresó con sus padres a Nazaret, y allí vivió en obediencia, creciendo en sabiduría y favor ante Dios y los hombres. La niñez y adolescencia de Jesús, aunque no están tan documentadas en los evangelios, nos muestran una vida de obediencia, humildad y crecimiento constante. Desde el nacimiento en Belén hasta su regreso de Jerusalén a Nazaret, Jesús vivió de acuerdo con los propósitos de su Padre, sin prisas, pero siempre con un destino claro. Él no solo fue el Hijo de Dios, sino también un hombre que creció en sabiduría y en amor hacia aquellos que lo rodeaban. La preparación en el desierto. Antes de comenzar su misión pública, Jesús pasó 40 días en el desierto, donde fue tentado por el diablo. Este tiempo de soledad y reflexión fue clave para su preparación espiritual. Durante este periodo, Jesús reafirmó su compromiso con Dios y su misión de redimir al pueblo. El bautismo de Jesús y la llamada divina. En el río Jordán, Juan el Bautista, el precursor del Mesías, reconoció a Jesús como el Cordero de Dios. Al ser bautizado por Juan, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Este momento marcó el inicio oficial de su ministerio. La llamada de los primeros discípulos. Jesús comenzó a caminar por las orillas del mar de Galilea, llamando a sus primeros discípulos. Pedro, Andrés, Santiago y Juan dejaron todo para seguirlo. La invitación de Jesús era simple: sígueme y serás pescador de hombres. El reino de Dios estaba cerca, y Él les mostró el camino. Los milagros y la enseñanza. A medida que Jesús recorría pueblos y aldeas,
Realizaba milagros que asombraban a multitudes. Sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos y liberaba a los poseídos por demonios. Sus palabras eran poderosas, desafiaban las tradiciones y ofrecían un mensaje de amor, compasión y perdón. La última cena, la última noche de Jesús con sus discípulos, fue una ocasión de enseñanza profunda. En la cena pascual, Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía, ofreciendo su cuerpo y su sangre como sacrificio por la salvación del mundo. En ese momento, anticipó su pasión y traición. Después de la última cena, Jesús se dirigió al huerto de Getsemaní, un lugar tranquilo pero lleno de agonía. Sabía que su hora había llegado. En oración, le pidió a Dios que, si era posible, apartara de él este trago amargo, pero también se entregó completamente a la voluntad divina. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su alma estaba profundamente afligida. La tensión es palpable, y se muestra la lucha interna de Jesús mientras sudaba sangre. La traición de Judas. Mientras Jesús oraba, Judas Iscariote, uno de sus discípulos, se acercó a él con un beso, entregándolo en manos de los soldados. Había negociado su traición por 30 piezas de plata. Con ese beso, se selló el destino de Jesús, quien, a pesar de saber lo que venía, enfrentó la traición con dignidad, sabiendo que esto era parte del plan divino. El juicio ante el Sanedrín. Después de ser arrestado, Jesús fue llevado ante el Sanedrín, el consejo religioso judío. Fue sometido a un juicio lleno de falsos testimonios, acusaciones y humillaciones. A pesar de las falsas acusaciones, Jesús permaneció en silencio. Cuando el sumo sacerdote le preguntó si era el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús respondió con firmeza: «Tú lo has dicho». Esta respuesta fue suficiente para condenarlo a muerte, pero aún quedaba otro juicio por delante. El juicio ante Pilato. Al amanecer, Jesús fue llevado ante el gobernador romano, Poncio Pilato, ya que solo él tenía la autoridad para ejecutar una sentencia de muerte. Pilato, aunque percibía la inocencia de Jesús, se veía atrapado entre la multitud que exigía su crucifixión. Intentó liberarlo, ofreciéndoles la oportunidad de elegir entre Jesús o Barrabás, un criminal. Pero la multitud, instigada por los líderes religiosos, pidió la liberación de Barrabás y clamó por la muerte de Jesús. Pilato, aunque dudoso, cedió ante la presión y ordenó que fuera azotado y crucificado. La flagelación y la coronación de espinas. Antes de ser llevado al lugar de su ejecución, Jesús fue sometido a crueles torturas. Fue flagelado y luego los soldados romanos se burlaron de él, colocándole una corona de espinas en su cabeza y un manto rojo, burlándose de su título como Rey de los Judíos. Cada golpe, cada insulto, aumentaba el sufrimiento de Jesús, pero él soportó todo con amor y paciencia, consciente de que este sacrificio era necesario para la salvación de la humanidad. Con cada paso que dio, desde el huerto hasta la flagelación, Jesús aceptó su destino con una humildad que desafía nuestra comprensión. Su sacrificio no fue solo físico, sino también espiritual, demostrando el amor más grande, dar su vida por aquellos que lo seguirían y por los que aún no le conocían. El camino hacia la cruz estaba cerca, pero aún había más por vivir, la culminación de un amor redentor que cambiaría el curso de la historia para siempre. La crucifixión de Jesús. Jesús, tras ser azotado, humillado y coronado con espinas, fue llevado a la cima de la colina para ser crucificado. Junto a él, 2 ladrones fueron sentenciados a morir de la misma manera, y allí, entre ellos, Jesús ocuparía el centro, en el epicentro del dolor y del sacrificio. En el monte Gólgota, también conocido como el lugar de la calavera, se cumplió el sacrificio más grande que la humanidad jamás conocería. Jesús, el Mesías, el Cordero de Dios, fue crucificado entre 2 malhechores. Una escena que reflejaría el destino de toda la humanidad. Unos condenados al castigo y otros al perdón. El Rey de los cielos, colgado en una cruz, despojado de su dignidad, entregando su vida por amor. Jesús en voz baja, casi como un susurro, dice: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Mientras Jesús sufría en la cruz, el dolor físico era insoportable, pero lo que realmente lo desgarraba era ver cómo la humanidad, los que lo rodeaban, se mantenían ciegos a su sacrificio.
Sin embargo, aún en medio de la tormenta, Jesús ofreció perdón. Su amor no tenía límites, ni siquiera para aquellos que lo maltrataban. Uno de los ladrones, con voz llena de desesperación, le dice a Jesús: «¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros». A uno de los ladrones le faltaba la comprensión. Su corazón, endurecido por la desesperación y la ira, no podía ver el sacrificio que se estaba llevando a cabo ante sus ojos. Pero Jesús, aún colgado entre el cielo y la tierra, seguía siendo luz para todos. El otro ladrón, con voz más tranquila y arrepentida, le dice a Jesús: «Ni siquiera tú temes a Dios, estando en la misma condena. Nosotros recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este hombre no ha hecho nada malo». Con tono lleno de esperanza, en sus últimos momentos, el ladrón arrepentido tuvo una revelación. Reconoció a Jesús como el inocente, el justo, el Mesías, y en su humildad, pidió lo que solo Jesús podía ofrecer. Con voz quebrada le dice: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús, que, aunque sumido en el dolor físico, sonríe débilmente. Sus ojos brillan con una paz profunda y le responde: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». En sus últimas palabras, Jesús no solo perdonó a sus enemigos, sino que ofreció consuelo y esperanza a un hombre que, en su último aliento, reconoció al Salvador. La cruz, símbolo de sufrimiento, se convirtió también en el símbolo de la salvación. Y mientras Jesús, el Hijo de Dios, colgaba de la cruz, se hacía realidad lo que Él vino a enseñarnos: el sacrificio perfecto, el perdón incondicional, la esperanza que no se apaga, incluso en medio del sufrimiento. Jesús no solo murió por aquellos que lo amaban, sino también por aquellos que lo rechazaban. Así, la cruz, en su más profundo dolor, se convirtió en el puente entre Dios y los hombres. El sacrificio de Jesús en la cruz fue un acto de amor inmenso. Entre los ladrones, uno fue salvo por su fe, mientras el otro rechazó el perdón. La cruz nos habla de elección: aceptar el sacrificio de Jesús y encontrar la salvación, o rechazarlo y seguir en la oscuridad. En el dolor de la crucifixión, se abrieron las puertas del cielo. La pasión y crucifixión. Después de ser arrestado, Jesús fue sometido a un juicio injusto y condenado a muerte en la cruz. Durante su crucifixión, Él no solo sufrió físicamente, sino que cargó con los pecados del mundo. Su muerte fue el sacrificio supremo por la humanidad. En sus últimas palabras: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», Jesús entregó su vida por amor. El legado de Jesús. Aunque su vida fue breve, el legado de Jesús perdura a través de los siglos. Su mensaje de amor, perdón y esperanza sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas alrededor del mundo. Jesús no solo predicó, sino que vivió como ejemplo del sacrificio más grande: dar su vida por aquellos que lo amaban y por aquellos que aún no le conocían.